Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo del canal. Hoy vamos a estar hablando en The Six Man de los jugadores que más nos han sorprendido, yo creo que a todos, en este inicio de temporada de la NBA. Obviamente, yo sé que los porcentajes y sobre todo en general las estadísticas que están promediando estos jugadores no las van a lograr mantener a lo largo de la temporada. Pero creo que sí que es importante hablar de estos jugadores porque probablemente sí que sigan teniendo un impacto muy importante en sus equipos a pesar de que las estadísticas no las reflejen. Así que vamos a ello. Vale, pues vamos a empezar con el primer jugador y vamos a ir directamente al grano porque quiero hablar tranquilamente de cada uno de los jugadores. Entonces, aquí vemos que está Jordan Hawkins, que es con el jugador con el que vamos a empezar. Como podemos ver, es un escolta alero de 1,96 m, 86 kilos y de 22 años, que está promediando unos porcentajes increíbles, con 53% en tiros de campo y 52% de triples, además de un 100% en tiros libres. Y obviamente, este jugador, que para quien no lo sepa es su segundo año en la liga, ya que el año pasado fue drafteado por los Pelicans, está teniendo unos porcentajes increíbles que obviamente no va a conseguir mantener a lo largo de la temporada. Pero lo importante y lo que me parece muy reseñable de él es el impacto que está teniendo desde el banquillo, casi como sexto hombre, por decirlo de alguna manera, para estos Pelicans. Creo que es un jugador que, sobre todo ahora con el regreso de Zion, a lo mejor no va a conseguir encontrar tantos minutos, pero yo creo que probablemente tras un traspaso de Brandon Ingram que se haga en el mercado de traspasos, en el cierre del mismo, va a conseguir mantener de nuevo este rol tan importante que tiene ahora y sobre todo con la cantidad de tiros que se le están dando. Al final, Jordan Hawkins era un jugador que tenía dudas, sobre todo al principio de temporada, la gente, sobre qué rol iba a tener tras las incorporaciones de DeJounte Murray, las incógnitas que había con Brandon Ingram, la salud de Zion, la falta de pivot, además de los aleros y en general los wings que tienen como Trey Murphy o Herbert Jones. Entonces, creo que ha sido una grata sorpresa, ya no solo para los aficionados de los Pelicans, sino para nosotros, los aficionados en general, como un jugador como Jordan Hawkins, que al final es un tirador, para quien no lo conozca, esté promediando 18 puntos por partido, además de que esas estadísticas que veis ahí de rebote, de 6,3, no engañan porque es un jugador que es fantástico en los rebotes, mucho mejor de lo que parece. Me recuerda un poco, por ejemplo, obviamente separando las diferencias porque no es igual de buen reboteador que él, pero es bastante buen reboteador como la Melo Ball, que ya hablaremos más tarde en él, ya os lo adelanto. Pero es un gran reboteador y es un jugador que a mí me gusta mucho y me alegro mucho de que esté teniendo este rol tan importante en los Pelicans al principio. Entonces, vamos a pasar con nuestro segundo jugador, que no es tanto un jugador mejorado de por sí, sino más bien es un jugador que ha vuelto, por decirlo de alguna manera, ya que todos vimos a ese Andrew Wiggins que hizo esa temporada increíble del anillo de los Warriors hace apenas 2 años. Y el año pasado, la verdad que tuvo una temporada bastante mala. Además tuvo problemas personales por los cuales se consiguió centrar en el baloncesto, por decirlo de alguna manera. Pero este año ha empezado mucho más ofensivo, con muchas más ganas y sobre todo mucho más centrado, que es al final lo que necesitan los Warriors, porque necesitan tanto que sea agresivo en defensa como que sea agresivo en ataque, que es al final lo que está consiguiendo este inicio de temporada. Como vemos ahí, tiene uno de los prototipos de cuerpo por favoritos para un jugador de baloncesto de la NBA, que es un alero ala pivot de 2'01", 89 kilos, pero es un tío muy muscular y muy fuerte, que además está en su prime porque tiene 29 años, por lo tanto tiene que aprovecharlo, ya que tiene un contrato que obviamente es muy negativo para los Warriors, o mejor dicho, era, porque a lo mejor si consigue mantener esto que está pareciendo que puede volver a su temporada, no All-Star, pero por lo menos una temporada de ese calibre, los Warriors se encontrarían en una gran segunda espada y probablemente con un gran jugador que acompañe a Stephen Curry para esa temporada, que hay que ver qué hacen los Warriors. Entonces, Andrew Wiggins, además de eso, si sobre todo consigue mantener unos porcentajes de tiro muy buenos o al menos respetables comparados con el año pasado, porque obviamente no van a tener un 58% de triples, pero si consigue mantener alrededor de ese 55% en tiros de campo, que es capaz, y tiene un buen tiro sobre todo de 3, ya que además le estoy viendo mucho más a gusto con esa mecánica que el año pasado, a mi gusto, se lo notaba un poco atascada. Creo que eso, junto a los rebotes que aporta y a la defensa que pueda aportar con ese tapón y ese robo, que aunque
ponga que solo tiene 0,3 robos, es un jugador que va a promediar probablemente más de un robo y probablemente más de un tampón por partido. Estamos ante una muy buena temporada de Andrew Wiggins, que ha empezado muy bien y la verdad que es muy ilusionante. Entonces, nos plantamos ya con el octavo jugador. He de decir que estos jugadores los puedes ordenar de otras maneras. También puedes meter otros jugadores, que sí que es verdad que me gustaría mencionar brevemente, como no les específicas, a otros jugadores, como pueden ser Onyeka Okongwu, Norman Powell, Klay Thompson o Jaden Ivey, que creo que son 4 jugadores que también han tenido unos muy buenos inicios de temporada, pero bueno, tampoco he podido meter a todos. Entonces vamos a hablar ya del octavo jugador, que sería Jalen Green. Jalen Green es imposible que no sonría porque es uno de mis jugadores favoritos. Creo que es un jugador que está muy infravalorado y bueno, yo también creo que a lo mejor aquí me pone un poquito más mi subjetividad, pero obviamente es un jugador que está mejorando simplemente por el hecho de que el año pasado promedió 19 puntos y este año, aunque ya de por sí está promediando 26,3 puntos, aunque baje un poco, probablemente promedie entre unos 25 y 24 puntos, lo cual ya de por sí es una clara mejoría en este jugador. Pero creo que lo más importante que está mostrando Jalen Green, porque los porcentajes es verdad que nunca van a ser su fuerte, aunque los porcentajes que está tirando ahora están bastante bien para ser de él, y yo creo que van a seguir mejorando porque es verdad que está tirando bastante en este inicio de temporada, es que ha conseguido mantener esa confianza que tuvo en el famoso ese mes de marzo del año pasado, donde promedió 30 puntos por partido. Está tirando mucho de triple. Se ve claramente que Udoka le ha dicho que tire más triples, porque está tirando casi el doble de triples que el año pasado. Este año está tirando 11 triples por partido. Y ya no solo que lo diga yo, Greg Popovich, para quien no lo haya visto, dijo tras la rueda de prensa del partido contra los Rockets, que se enfrentaron contra los Spurs, dijo que al final a los Rockets se les puede hacer muy buenas defensas, pero defender a Jalen Green, en este caso 1 contra 1, es muy difícil, ya que, para quien no le conozca, es un jugador muy explosivo, que tiene una capacidad atlética increíble, uno de los jugadores más atléticos de la liga sin ningún tipo de duda, y que está promediando además más asistencias de las que parece, porque está promediando 3 asistencias, pero ha mejorado bastante su playmaking, sobre todo del principio del año pasado, que estaba bastante mal, porque se puede ver reflejado en las pérdidas. Al final solo está promediando una pérdida con 3, que eso para él está muy bien, y es un valor que yo creo que sí que subirá, porque subirá un poco porque es un jugador que toma muchos riesgos, pero yo creo que ha mejorado mucho en lo que es la inteligencia del juego, darle un poco más de calma y a veces no jugarse tantas entradas a canastas innecesarias y un poco locas que hace él, y sí que a lo mejor entradas a canastas más inteligentes, y si no, buscar jugadas, buscar pases a jugadores por fuera o buscar triples que le están funcionando muy bien, y yo creo que era un valor que tenía muy importante y que a lo mejor no se había percatado tanto, y creo que los Rockets lo están consiguiendo explotar, así que yo por lo menos me alegro mucho porque, como podéis ver, es un jugador de 22 años, la acaban de renovar con 3 años, aunque el tercer año es opción del equipo, pero bueno, es un jugador que tiene todavía muchísimo margen de mejora. Y además su compañero Alperen Sengun, que son un poco las dos pilares de este equipo, también ha mostrado mucha mejora. Entonces yo me alegro mucho de estos Rockets, que a pesar de que no han empezado con muy buen pie esta temporada, creo que van a dar una sorpresa importante este año. Entonces vamos a pasar ya con el séptimo jugador, que sería Evan Mobley. Evan Mobley, así a simple vista, es un jugador de 23 años, de 2,11 metros, que sí que es un poco flaco, es verdad, para su posición, pero es una bestia defensiva. Ya lo sabemos todos, es un jugador que puede ser perfectamente all defense, incluso puede ganar el defensor del año en alguna época de su carrera, pero lo más importante esta temporada no lo vais a ver reflejado en sus estadísticas, porque sí que es verdad que ha tenido un salto en ataque importante en cuanto a tiros que le da a su equipo, porque al final tiene el talento. Y el año pasado, para quien no lo sepa, cuando ya Retan se lesionó una parte de la temporada, ahí Evan Mobley cogió una gran importancia en ataque porque tenía más hueco en la pintura para trabajar y claramente se vio que tenía más capacidad y más talento del que se estaba utilizando. Aún así, no se refleja en estos 18 puntos por partido, pero sin embargo, además de que podéis ver que su capacidad defensiva sigue ahí con 2 tapones y 2 robos, está el triple. Ha mejorado mucho el triple. Y a pesar de que todavía solo está tirando 2 triples por partido y lleva un 43% de triple, lo importante es el feeling. El feeling que se siente de cuando ves jugar a los Cavaliers, que confían en Evan Mobley en ese espaciado, y estoy seguro de que, aunque no va a seguir manteniendo ese 43% de triple probablemente,
sí que va a comenzar a tirarse más triples de los que se está tirando. Y eso es un peligro para la liga porque como los Cavaliers consigan hacer que Mobley espacie el campo, ya como consigan combinar bien a Garland y Mitchell, va a ser un equipazo. Entonces yo estoy muy contento por Mobley porque es un jugador que me gusta mucho y yo creo que es un jugador que en general gusta mucho porque al final tiene un impacto defensivo bestial, es muy talentoso con la pelota, sobre todo en el poste. Yo creo que bastante infravalorado en ese aspecto. Entonces, si consiga añadir el triple a su arsenal ofensivo, ya no solo Mobley, sino estos Cavaliers van a ser muy peligrosos para un que les podría dar un hueco para poder llegar a unas finales de conferencia por lo menos. Entonces hay que echarle un ojo a Mobley y os lo recomiendo mucho que le veáis porque además es un jugador bastante entretenido de ver. Y llegamos al número 6, que es uno de mis jugadores favoritos, sobre todo probablemente mi jugador más entretenido de ver después de mi jugador favorito, que es Kyrie Irving, y es LaMelo Ball. LaMelo Ball, en el fondo, para mí no es una sorpresa, por decirlo así, pero creo que para el público general y por lo que estoy leyendo y por lo que se ve tanto en la televisión americana, sí que está haciendo una sorpresa el rendimiento de LaMelo, pero la realidad es que LaMelo, el año pasado, sus estadísticas no reflejan verdaderamente lo que fue LaMelo, porque al final el año pasado LaMelo juega muy pocos partidos, ¿vale? LaMelo sigue teniendo los problemas de tobillo y es algo que obviamente hay que ver cómo sigue este año con los problemas de tobillo, pero el año pasado LaMelo Ball, el problema que tiene es que los 10 primeros partidos vuelve de su lesión de la temporada anterior y tiene unos porcentajes terribles, tiene muchísimas pérdidas y en general no tiene muy buen feeling. Pero los últimos 15 partidos que hace LaMelo Ball la temporada pasada, antes de no volver a jugar ya por la lesión, promedia 30 y pico puntos por partido, con más de 10 asistencias, con porcentajes de triple increíbles. Entonces, la temporada de LaMelo el año pasado fue muy buena, a pesar de ser muy corta, porque dejó claros síntomas de que era un jugador All-NBA. Entonces, la gente se quedó con la idea de que LaMelo Ball era un All-Star que podía estar al límite y claro, ha empezado la temporada como la terminó el año pasado y está deslumbrando a todo el mundo porque está promediando 32 puntos por partido, 7 rebotes, 7 asistencias, un robo, 0,7 tapones y es verdad que tiene 5,7 pérdidas, pero bueno, son 3 partidos, obviamente va a bajar, aunque aún así pues LaMelo es un jugador que pierde mucho la pelota porque intenta muchas locuras, pero bueno, esto también es lo bonito de su juego y yo creo que no hay que penalizarle tanto por ellas. Además está tirando 42% de triples, 92% de tiros libres y un 47% de tiros de campo. Y esto que todavía tiene 23 años. Entonces, LaMelo, además, se le suma también que es un base muy alto, lo cual lo favorece mucho y le pone una posición muy favorable para todas las jugadas que trata de proponer. Entonces, si se le quita un poquito eso que tiene como Luka, que también le pasa de a veces me tiro cualquier triple que se me ponga delante, porque es una cosa que tienen los dos y es un problema, que obviamente son superestrellas de la liga y se tiran lo que quieren, pero si consigue mejorar un poquito la selección de tiros de 3, que es verdad que está promediando 42%, pero esas jugadas muchas veces falla triples tontos que podía pasarla a jugadores, aunque es verdad que también es un playmaker fantástico. Si le consigue poner un poquito más de calma a su juego, LaMelo esta temporada estoy seguro de que los Hornets, que van a hacer una temporada mucho mejor de lo que la gente piensa, porque tiene un equipo y un entrenador que es un ayudante de los Celtics del anillo del año pasado, que le han fichado como entrenador nuevo, y está creando una cultura en el equipo muy interesante, sobre todo defensivamente y de triples, muy interesante. Creo que estos Hornets van a ser muy buenos y el capitán de este equipo va a ser LaMelo, así que le van a necesitar. Y lo más importante de esta temporada va a ser que consiga evitar esas lesiones de tobillo, porque entonces vamos a estar ante un temporadón de LaMelo Ball. Entonces, vamos a ya tratar del quinto jugador, y el quinto jugador es Rui Hachimura. Hachimura está haciendo una temporada increíble con unos Lakers que han empezado animales, están arrasando, o por lo menos, aunque no lo parezcan los resultados, la sensación de los partidos está siendo esa, porque J.J. Redick está haciendo las cosas muy bien, Anthony Davis está haciendo una temporada muy top, LeBron, ya lo sabemos todos, pero uno de los gran artífices de este éxito de los Lakers es Rui Hachimura, el japonés. Tiene 26 años, está entrando en su prime, y yo quiero hablar una cosa de Rui, antes de mencionar un poco sus estadísticas, porque Rui es un jugador que, para el que no haya visto mucho jugar a Rui, es un tío que tiene una capacidad de decisión muy interesante a la hora de decidir los tiros. Es decir, su selección de tiros es muy buena, mucho mejor de lo que la gente piensa y para mí
en cuanto a jugadores de rol, probablemente sea uno de los jugadores con tiro obviamente en balón y en suspensión, porque obviamente de catch and shoot, pues bueno, eso tiene mucha gente buena capacidad de decidir los tiros. Pero este chico tiene capacidad de poner el balón en el suelo y tirar buenos tiros de media distancia, buenos triples, tras buenos bloqueos. Es un chico que tiene muy buena decisión y creo que es algo que le favorece mucho y que le ha penalizado mucho el hecho de no meter los tiros, que al final, pues bueno, eso es lo que separa un poco a los jugadores también de la liga. Pero este año sí que le están entrando, porque es un jugador que ha ido mejorando con el paso de los años, aunque la gente no lo haya apreciado, y está además teniendo un buen impacto defensivo. Y está siendo un jugador que ahí lo veis, 16,7 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, y que sí, que tiene 2 pérdidas por partido, pero que no le penalizan tanto como parece. Porque es un jugador que al final también arriesga, porque juega muchos minutos en los Lakers y va a acabar bajando ese nivel de pérdidas, porque también va a bajar los minutos que juegue. Pero lo más importante que quiero enseñar son esos porcentajes. 43% en tiros de campo, 50% en triples y 78% en tiros libres. Obviamente Rui no va a mantener el 50% en triples, pero si consigue mantenerse en un 40-41, creo que va a ser uno de los jugadores más mejorados de esta temporada, porque va a tener los tiros y yo creo que obviamente cuando se recupere Vanderbilt perderá un poquito de espacio en el equipo, pero aún así seguirá manteniendo 33-34 minutos por partido. Estoy seguro, porque además estoy seguro de que a JJ le está encantando, porque es un jugadorazo y es uno de los jugadores más infravalorados de la liga, y por eso está teniendo también este inicio de temporada tan bueno, porque Redick le está sabiendo explotar como jugador, y eso pues obviamente a mí, por lo menos como aficionado, me pone muy contento, porque cuando veo a los Lakers me gusta ver unos buenos Lakers, sobre todo por LeBron, porque quiero que compitan, y además, bueno, pues con Anthony Davis están compitiendo de momento de una manera bestial. Entonces, vamos a tratar ya con el cuarto jugador, y el cuarto jugador para los aficionados de los Knicks es Miles McBride. Los Knicks tienen un problema esta temporada, y es que no tienen banquillo. Entonces, Miles McBride, les está dando esa chispa que les hace falta desde el banquillo, ya que al final su banquillo se va a reducir a Precious Achiuwa, Mitchell Robinson, quien ni siquiera está recuperado, y Miles McBride. Iba a tener a Landry Shamet, que iba a ser una pieza muy importante, pero se ha lesionado. Entonces les está faltando ese anotador desde el banquillo. ¿Qué pasa? Que Miles McBride, quien cada año ha ido mejorando, porque el año pasado pasó de tirar 29% de triple, el año pasado tirar 40%. Pues este año de momento ha empezado con 85% de triple, 78% en tiros de campo y 86% en tiros libres. Obviamente no va a mantener esos porcentajes, pero lo que sí que va a demostrar y lo que sí que va a mantener es ese nivel de atrevimiento, ese nivel de tiros, ese nivel, esa capacidad de todo, porque es un jugador completísimo. Para mí, perfectamente, si jugase 30-35 minutos por partido en un equipo como base titular, que podría jugarlo en muchos, sería probablemente un jugador all defense, porque su capacidad defensiva es increíble. Es un muy buen defensor en balón, es un muy buen defensor siguiendo pantallas, entonces es un jugador muy completo para estos Knicks y es un complemento que en playoffs, desde el banquillo o ya sea de titular, cuando jugadores como Jalen Brunson o Mikal Bridges necesiten, bueno, Mikal no porque no se lesiona, pero Anunoby, por ejemplo, cuando probablemente se lesione, yo creo que entrará a la alineación Miles McBride y va a ser muy importante para estos Knicks, porque esos 15 puntos, aunque a lo mejor bajen un poco, va a ser un jugador que les tiene que dar y lo necesitan ellos, esa anotación desde el banquillo, porque si no su banquillo se va a reducir a muy pocos puntos, porque al final los otros jugadores que tienen desde el banquillo son Jericho Sims y los rookies que han drafteado, que tampoco son muy interesantes, sobre todo para este primer año, aunque sí que pueden ser interesantes a la larga, como por ejemplo Pacom Dadiet, pero bueno, eso ya hablaremos en otros vídeos. Entonces estoy muy contento con Deuce, que es su apodo, y nada, a ver qué acaba aportando este jugador, que obviamente todos los jugadores que estamos comentando en este vídeo a lo largo de la temporada luego pueden acabar teniendo una temporada terrible, pero yo he escogido a los 10 jugadores que creo que van a conseguir mantener la forma que están mostrando o el impacto, como ya he mencionado al principio del vídeo, porque obviamente hay muchísimos jugadores más que están teniendo unos inicios de temporada muy buenos estadísticamente, pero que en el fondo, como por ejemplo, os doy un ejemplo, Dennis Schroeder está promediando 21 puntos por partido. Eso para empezar no es una sorpresa, porque en Brooklyn literalmente no juega nadie bueno, aparte de Cam Thomas, Nicolas Claxton y Dorian Finney-Smith y Cameron Johnson, pero que no hay anotadores. Entonces,
no es una sorpresa. Y además de que Dennis Schroeder, al momento en el que se ha traspasado, porque va a ser traspasado en el cierre de mercado, probablemente promedie 12 puntos por partido al equipo al que vaya. Entonces, yo quiero hablar de jugadores que han explotado. Y, como no, tengo que hablar de este jugador que básicamente todos los fans españoles o le estaréis esperando, y es Santi Aldama. Es el octavo jugador del que voy a hablar y es un jugador que está haciendo un inicio de temporada espectacular y yo creo que todos los españoles que vemos la NBA estamos muy contentos. Santi ya no son solo por los porcentajes, ya no son solo por los puntos que está promediando, que son 17, ya no solo por su edad, que tiene 23 años y que todavía promete muchísimo y puede mejorar un montón, sino es por la confianza que está mostrando y por la confianza que están depositando sus compañeros en él. Que eso es a mí lo que me está poniendo más contento, porque creo que es un jugador que le faltaba un poco coger esa confianza en la NBA, que a lo mejor sí que ha mostrado a ratos con España, aunque con España también le ha faltado a lo mejor a veces un poco de confianza, pero le falta esas ganas de querer ser el protagonista, y es lo que está demostrando este inicio de temporada, porque yo creo que también su entrenador Taylor Jenkins, que a mí es un entrenador que me gusta mucho, está queriendo que sea protagonista y le está animando a que lo sea, y Santi lo está haciendo, porque la química con Ja Morant, la química con sus compañeros, ya son varios años allí en los Grizzlies y este año muy bien de tres, muy bien entrando a canasta, muy bien con el balón. Es un jugador que a mi gusto es muy completo. Lo malo es que obviamente va a estar por detrás de Jaren Jackson, que eso es un poco por lo que está teniendo tanta importancia en el equipo en estos primeros partidos, pero aún así creo que va a ser un jugador muy importante y creo que probablemente acabe siendo el sexto hombre de este equipo, porque al final acaban jugando con Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Jaren Jackson y probablemente Zach Edey o Brandon Clark, pero también hay una posibilidad que contra equipos pequeños pongan a Santi de 5, porque Jaren Jackson probablemente quieren que juegue de 4 porque ahí explota verdaderamente su capacidad defensiva. Entonces Santi, a mi gusto, si sigue mejorando en los rebotes, que es algo que a mí y sobre todo a su equipo lo necesita mucho, si sigue manteniendo esta capacidad ofensiva y esta capacidad de creer en él, creo que está ante una temporada crucial en su carrera y creo que a él, sobre todo, le está poniendo muy contento y le está dando mucha confianza para lo que queda de temporada. Pero bueno, ya vamos a hablar de los dos últimos jugadores y para mí los dos jugadores más mejorados para esta temporada, y uno es un jugador que ya viene un poco arrastrándolo del final de la anterior temporada y es Tre Mann, compañero de la Melo Ball, de quien ya hemos hablado previamente. Y es que estos Hornets a mí me tienen enamorado ya desde hace mucho tiempo por el tipo de jugador que tienen y Tre Mann es uno de ellos. Al final, Tre Mann, para quien no lo sepa, está luciendo un poco el outfit que llevaba Allen Iverson en sus tiempos, pero obviamente no es Allen Iverson ni se parece al jugando, pero la realidad es que tiene unos aires en el sentido de que le da todo igual. O sea, Tre Mann es la definición de sexto hombre. Es un tío que sale, le dan la pelota y encesta. Encesta, organiza al equipo, lleva todo el ataque a sus espaldas, tiene una capacidad de triple mucho mejor de lo que la gente piensa, porque ya no es solo un jugador que pueda tirar con el balón, botando tras pick and rolls, tras jugada individual, sino que es un jugador que es un buen tirador de catch and shoot, que es algo muy importante. Y además también, que para mí me parece muy importante, es que está demostrando que puede jugar al lado de la Melo Ball. Entonces, el hecho de que los dos puedan jugar juntos, porque la verdad que ninguno de los dos son unos grandes defensores, es ahí también donde entra el nuevo entrenador que tienen. Están demostrando que pueden jugar juntos y eso es muy importante. Y el Tre Mann, que todavía tiene 23 años, lo recibieron el año pasado de un traspaso de los OKC Thunder. Obviamente va a estar jugando de sexto hombre porque cuando se recupere Josh Green, quien recibieron para facilitar la firma de Klay Thompson por los Dallas Mavericks, recibieron a Josh Green, jugará de escolta titular. Pero Tre Mann va a tener una importancia clave y estoy seguro que va a ser uno de los favoritos para ganar el sexto hombre del año este año en la NBA, porque ya no solo por los puntos, los rebotes, las asistencias o en general las estadísticas, sino es por lo que le aporta al equipo. Y es que le aporta un anotador, un manejador de balón, un generador, que es algo que los Hornets han necesitado desde que tienen la Melo Ball, porque no han tenido un gran generador además de él, sobre todo desde perímetro. Entonces, yo creo que los Hornets están armando un equipo muy bonito y como se recupere Brandon Miller de esta lesión que ha tenido, tiene un equipo muy interesante y una de las piezas más importantes va a ser Tre Mann, que estoy seguro que estas estadísticas y a lo mejor los porcentajes, aunque le bajen un poco,
sí que va a tener unas estadísticas muy impresionantes porque es un jugador que las busca y que quiere esas estadísticas porque además es un tío que se las merece porque genera lo que genera y aporta al equipo lo que aporta. Entonces, vamos a hablar de un último jugador que para mí es el jugador más mejorado, ya no solo por el rol que ha tenido y el improvement que ha tenido con ese rol, sino por todo lo que aporta. Porque este jugador sí que aporta en ambos lados de la cancha y es Dyson Daniels. Dyson Daniels es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Es un jugador que está promediando bastante buenos porcentajes, mejores de los que parece, ya que está promediando 13,3 puntos, 4,7 rebotes, 2,7 asistencias, 1,3 robos, 2,7 tapones y una pérdida por partido. El combo guard de Atlanta Hawks, que vino desde los New Orleans Pelicans, está haciendo un complemento perfecto para Trae Young. Y es algo que los Hawks llevan buscando mucho tiempo, sobre todo desde el traspaso con DeJounte Murray, que no funcionó, obviamente, y que no se compenetraban bien. Dyson Daniels es opuesto. Pega perfecto porque es un jugador que puede manejar el balón, le puede quitar presión a la hora de subir el balón desde su propio campo a Trae, que eso también es muy importante. Aporta una defensa brutal al lado, tiene una capacidad defensiva muy buena, sobre todo de lectura de líneas, de robo, de presión sobre balón. Es un defensor muy completo porque es muy grande, mide 2,01 y pesa 90 kilos. Y lo más importante, es un jugador de solo 21 años. Es un jugador que va a acompañar muy bien a Trae, yo creo que durante esos años le va a dar muy buenas opciones y es un tirador bastante bueno, mejor de lo que parece, y por lo tanto los Hawks yo creo que han encontrado una pieza fundamental para acompañar a Trae, y he de decir que también unos Hawks muy interesantes este año, que probablemente vayan a ser peores de lo que han sido los últimos 2-3 años, pero unos Hawks mucho mejor construidos, y creo que eso también es importante porque al final el hecho de tener a Jalen Johnson, de tener a Dyson Daniels, con Trae Young, con Okongwu, que he mencionado además que está teniendo un muy buen inicio de temporada, si además se consiguen quitar luego a Capela, consiguen que Risa Sher, el pick número 1 del draft, evolucione en un gran jugador o al menos en un buen 3&D, estos Hawks son un equipo muy interesante y creo que Dyson Daniels va a ser una pieza fundamental en estos Hawks, ya no solo en esta temporada, sino en lo que les va a venir los próximos años. Entonces yo por eso le quería meter como jugador más mejorado, por así decirlo, y jugador más revelación de esta temporada, por el hecho de lo que está aportando, porque yo creo que todos sabíamos que Dyson Daniels podía ser un gran defensor, pero en el fondo, la verdad es que cuando había tenido la oportunidad algunas veces en New Orleans, no se había dado verdaderamente esa mejora que podías esperar. Entonces yo creo que era una mejora que estábamos esperando, pero que en el fondo no estábamos tan seguros. Yo creo que en general los aficionados del baloncesto, aunque a mí he de decir que era un jugador que siempre me ha gustado mucho. Entonces, nada, ya estaría aquí el vídeo. Entonces espero que os haya gustado. Y nada, si os ha gustado, pues seguidme, darle like y todas esas cosas y comentad. Así que nada, un saludo y os espero en el próximo vídeo de Sixman. Chao.